La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. Son las 7 de la mañana con 33 minutos en todo el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. En esta mañana de viernes estamos en último día de trabajo en la presente semana. A esta hora, gracias a la tecnología, saludamos a nuestra siguiente invitada. Se trata de la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, a quien le agradecemos por atender este llamado. Doctora, le saludamos desde el panel central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre la violencia de género que lamentablemente en nuestro país sigue con estadísticas altas. Y la primera inquietud que le planteo es de qué manera se puede bajar esas estadísticas que son alarmantes, porque hablamos de una violencia no solamente física, sino verbal y también de otras características. Doctora, le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días a todos los amigos y amigas oyentes de Radio América. A usted, Jorge, Ramiro, también deseándoles un bonito año lleno de bendición y salud. El año 2020, si queremos hacer una evaluación, fue un año complejo, durísimo, y sobre todo para las mujeres que nos vimos afectadas por todo el confinamiento que produce una decisión tan fuerte que implica también salvar vidas como es la emergencia sanitaria y el confinamiento. Solo Ecuador y Argentina vieron en sus estadísticas una reducción en números en relación a otros años. Esto no significa que se haya reducido la violencia, por el contrario, hay un subregistro, es decir, de todas aquellas llamadas que no se pudieron hacer, de todas aquellas personas que no pudieron llegar a un sitio de pedir auxilio, de pedir justicia, y por lo tanto se considera que frente a la agresión, la forma en cómo vimos que la violencia se volcó contra las mujeres, decimos que este fenómeno se agravó, se fundamentó sobre todo en el confinamiento porque vivíamos junto al agresor. ¿Qué hacer? El Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia, donde estamos 22 instituciones, tanto del Ejecutivo, del Sistema de Justicia, como también de Control Social, incluidos los gobiernos seccionales que tienen juntas cantonales de protección de derechos y gobiernos provinciales que tienen la responsabilidad de conformar el Sistema Provincial de Protección de Derechos. Todos ellos actuamos de una u otra manera a fin de vamos a decir, de mitigar este fenómeno, y que sobre todo nos requiere algunos esfuerzos. Número uno, la Secretaría de Derechos Humanos mantuvo presencialmente su equipo de trabajo, 45 puntos en todo el país, 85 personas trabajando en un 60% de manera presencial. La violencia no puede ser tratada de manera telemática, Jorge y Ramiro. Sobre todo tampoco puede ser tratada en horario de oficina de 8 a 5. La violencia generalmente es viernes, sábado, domingo, donde más se agrava, 2 de la mañana, 10 de la noche. Este es un esfuerzo fundamental humano que hace también el personal de la Secretaría. Se propuso también el trabajo profundo con casas y centros de acogida en el país, en las cuales la Secretaría acompaña con recursos del Estado. En el año 2020 tenemos más de 48,000 atenciones en todo el país, más de 1,032 personas en casas de acogida, eso significa víctimas directas, mujeres con sus niños o niñas, e implica también un seguimiento de atención psicológica. En el año 2020 tuvimos 77 femicidios, más de 144 muertes violentas de mujeres. Todos los sobrevivientes de femicidio, que significa niños, niñas, y también el acompañamiento a quienes se quedan con ellos, como por ejemplo abuelitos, tíos, hermanos de las víctimas, incluso hermanos mayores que quedan a cargo de sus hermanos más pequeñitos, han tenido un acompañamiento de asesoramiento legal y psicológico por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Y aquí yo debo aclarar también el acompañamiento de las organizaciones sociales que tienen casas y centros de acogida, que hacen un acompañamiento también de asesoramiento psicológico. Doctora, hay que cambiar los patrones culturales también, Jorge, porque este no es un problema solo de que el Estado tiene que poner más instituciones. Son aquellos patrones culturales que ven
como un paradigma de cosificación a la mujer, y lo estamos viendo también ahora en campaña electoral, ¿no? A propósito de la campaña electoral, allá iba dirigida mi siguiente pregunta, porque también se registra violencia de género en campaña política y en las organizaciones políticas, y a eso sumarle de el silencio de las damas agredidas, que también considera o significa un problema para trabajar en la solución de estos inconvenientes, doctora. El silencio es el peor cómplice de la violencia, Ramiro y Jorge. Es el peor cómplice, número uno. Número dos, justo el día de ayer hicimos todo un paneo de los registros que tenemos de las denuncias de terceros por la utilización y cosificación del cuerpo de las mujeres en campaña electoral. Hemos hecho un comunicado de rechazo y censura a los partidos políticos que utilizan los cuerpos de las mujeres para cosificar y llamar la atención del público electoral. Imagínese usted, si uno de estos candidatos llega a presidente de la República, ¿qué podemos esperar de la política pública basada en género? ¿Qué podemos esperar de una política que ayude a prevenir y erradicar la violencia si son los candidatos a todo nivel que utilizan las imágenes de las mujeres, el cuerpo de las mujeres, como pantalla política y como parte de la propaganda política? Esto es inaudito. Hemos pedido al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie y sancione de acuerdo a las normas que vienen en el Ecuador, que existen en el Ecuador, para que no se dé paso también a este tipo de propagandas. Promover que, por ejemplo, también los hombres, las mujeres que reciben este tipo de propagandas en sus celulares, no compartan, no es la mejor forma de decir estoy protestando, compartir y miren lo que me mandan. No compartir, no difundir, no socializar, castigar y sancionar y censurar a quien envía este tipo de propagandas, y exigir sobre todo a los consejos cantonales de protección de derechos en cada cantón que se pronuncien. Ellos tienen la obligación en territorio de pronunciarse, rechazar y sancionar incluso la utilización de imágenes de niños y niñas en las propagandas políticas. Doctora, muy buenos días. Las estadísticas lamentablemente siguen subiendo, ¿no? En cuanto a la violencia de género, pero también entendemos sí ha subido esta capacidad de denuncia que va teniendo la mujer, es decir, va habiendo un cambio cultural, sobre todo en el sector urbano, porque entendemos que será de a poco el cambio también en el sector periférico, pero ¿en qué medida sobre todo se está trabajando en esta situación de un arraigo cultural que existe con relación a estos temas? Es muy complejo, muy difícil, Ramiro, le voy a ser muy sincera, luchamos a veces contra corriente, pero no es imposible. Todo lo que hemos aprendido en la vida es una adaptación, una forma, un paradigma en el cual la sociedad se refleja también, y como es aprendido se puede desaprender y se puede modificar, se puede reaprender. Y aquí lo objetivo es reaprender estos criterios de ser hombre, de ser mujer y de ser hombre frente a una masculinidad positiva que no denigra a las mujeres, que no las utiliza, que no las amenaza, no las chantajea, no las sostiene ni mantiene bajo el criterio de que es el protector, el cuidador, y bajo esa figura de protector y cuidador la maltrata, la violenta. Y también debe haber un cambio cada vez más empoderado de la autoestima de las mujeres. En pandemia comprobamos muchos de los casos en transbordo que hacíamos. Les voy a contar rápidamente. Una joven madre de 22 años, nos acercamos, sacamos del lugar donde estaba para llevarla a la casa de sus familiares en otra ciudad. Y cuando llegamos, la mamá nos decía, es que mi hija nunca nos ha contado que es víctima de violencia, nunca se ha quejado, nunca nos ha dicho nada. Y cuando acompañamos a la víctima, ella nos iba contando que desde los 16 años que ella era novia de su pareja, sufría violencia psicológica, violencia física. Ella aspiraba que con el cambio de situación de ya no ser novios a ser una pareja, a ser un matrimonio y ella estar embarazada, iba a cambiar. Pero ella vio que cuando tenía su pequeña 4 meses, ella y su hija estaban amenazadas totalmente físicamente. Cualquier rato podía correr un riesgo mayor.
Entonces, miren ustedes que este cambio de patrón cultural, de seguir pensando que la violencia es un tema de familia, que es un tema privado, que es un tema de dos, que se arregla entre sábanas, eso ya no funciona. Esos arreglos entre sábanas no pueden seguir pasando y hay que fomentar la red familiar. La red familiar significa que si alguien sufre violencia, es víctima de violencia, comunico a un amigo, a un vecino, a un pariente cercano al que tengo confianza, le debo comentar mi situación y que estoy sujeta a una presión y que cualquier momento que yo le llame a esa persona significa que auxilio, aunque no contesta, no diga una palabra, auxilio, vénganme a ver, estoy en peligro, ayúdenme, llamen a alguien más, llamen a la policía, llamen al ECU 911. Doctora. Extender esta red de apoyo familiar y comunitario es muy importante. Doctora, ¿qué tanto incide en las estadísticas de violencia de género el hecho de que una dama o una mujer sea dependiente económicamente del varón? Absolutamente, absolutamente, Jorge. Cuando en el hogar, en la familia, hay una adecuada comprensión de los roles que hay internos en la familia, si una mujer decide voluntariamente por su decisión de acompañar en el hogar y no trabajar, eso no significa que no trabaja. Trabaja en la casa y produce en su casa, cuida a su familia. Y ese ya es un hecho que debe ser valorado y estimado. Si ese es el acuerdo familiar y un acuerdo en que el hombre trabaja, acompaña el hogar y hay un acuerdo, perfecto, no hay problema. Pero cuando las mujeres estamos sometidamente a la dependencia económica de la pareja, del conviviente, de su esposo, y adicionalmente vive violencia, es maltratada, denigrada, rechazada, sufre ella y sus hijos, obviamente que esta mujer piensa dos veces a dónde va a ir si no tiene dinero económico, ni economía, ni para coger el bus, ni para coger un taxi, ni para contratar una camioneta y sacar sus cosas. Obviamente que el ejercicio económico incide e imprime poder, y por eso hablamos que las mujeres debemos permanentemente subir nuestra autoestima, fortalecer nuestra autoestima y tener un medio económico que nos pueda sostener. Si mañana no funciona esta relación de pareja, no tenemos por qué quedarnos y pensar que la economía es únicamente, me quedo porque es el único que mantiene la casa, es el que ayuda a mis hijos, es el que da de comer, el que da de estudiar. Hemos probado infinitamente que las mujeres con esa fuerza motora que hay adentro, la fuerza que proviene de sí mismas, es la que mueve montañas y la que nos debe ayudar a salir de este ciclo de violencia. Con eso me quedo, mi estimada doctora, se me terminó el tiempo, le agradezco mucho por haber atendido este llamado, que tenga un buen día. A usted, Jorge y Ramiro, reitero mis deseos de buen año y buena salud. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos. Son las 7:46.